La Corporación Humanitaria Reencuentros se creó hace 2 años. La función de esa corporación es buscar personas desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado. Mi nombre es Yarixa Paniagua. En este momento nos encontramos en el ETCR Mariana Páez, ubicado en la vereda Quebradita del municipio de Acacías, en el departamento del Meta. Nosotros decimos, si hay un acto reparador en este proceso de paz, es que una persona encuentre su familiar o por lo menos sepa qué pasó, dónde quedó, qué fue lo que pasó con aquella persona. Es determinante que nosotros podamos saber y nos unamos todos en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas. Nos hemos enfocado más en el tema de los compañeros combatientes, no porque hagamos un punto aparte, sino porque no estuvieron dolientes. Dentro del conflicto, sus familias no pudieron llegar a las diferentes organizaciones o más a las instituciones a poner su caso de desaparición. Esto es de un gran impacto, esto ha acabado realmente con la sociedad colombiana. Vivir con la ausencia es morir para siempre. El interés por unirme a este proceso puntualmente fue contribuir en el proceso de paz, pero más allá de eso también hubo un interés personal que se fue acrecentando con el transcurso del tiempo y que es parte de lo que hoy me sostiene a mí en este trabajo. Fue la desaparición de un hermano, también en manos de la fuerza pública en la región del Valle del Cauca. Fue como también buscar desde mi alma, desde mi espíritu, desde mi ser, que mis papás cuando mueran, yo creo que es parte de la tranquilidad de ellos, que puedan saber qué pasó con su hijo, dónde quedó, qué pasó con él. Entonces han sido como parte de las motivaciones y del interés que a mí hoy me sostiene y que no me ha hecho desistir en este proceso. Reencuentros de pronto no genera dividendos, pero genera paz, genera tranquilidad, ayuda a subsanar, a reconstruir el tejido social. Tengo una historia, la recuperación de unos cuerpos en el sector de la vereda La Pista, eso es del municipio de Uribe Meta. Estuvimos en septiembre, hacía 35 años habían desaparecido unos compañeros en un bombardeo. Entonces, para la comunidad eso fue, aparte de conmovedor, gratificante, porque todo el mundo dijo, sí, realmente se puede hacer. Si estas personas llevaban 35 años y a campo abierto y se pudieron encontrar como habían quedado por el bombardeo y se pudo hacer este hallazgo, muy seguramente se pueden hacer muchos más. Nosotros queremos dejarle ese legado a las próximas generaciones, no solo en Colombia, sino en el mundo, de que un grupo armado que llega a un proceso de paz y que pone parte de sus miembros a buscar desaparecidos es casi que una cuestión única. Nosotros los buscadores le hemos apostado desde hace 7 años y nuestro único proyecto de reincorporación ha sido trabajar en la búsqueda.